todo lo que buscaba, hallé algo. Y de pronto fue empezar a entender, a medida que iba leyendo muchas historias y en el transcurso de nuestra vida cristiana, ustedes también lo han leído, es que nos damos cuenta, o yo no sé si lo han notado, que muchas veces en la palabra aparecen personajes que han cometido como grandes errores y pecados. Y aparecen otros personajes que han cometido pecados que para nosotros podían ser humanamente excusables. Pero resulta algo bien raro, se podría decir. Aquellas personas que han cometido esos pecados como grandotototes, parece que hallarán más misericordia que en los que han cometido esos pequeños pecados. ¿Nunca les han pasado que han leído eso en la palabra y dicen qué raro? Por ejemplo, se sabe la historia de David. No voy a predicar de David, pero voy a poner ese ejemplo. Se sabe la historia de David. O sea, yo leo la historia de David, yo digo, por Dios, ¿qué es esto? O sea, David era asesino, codicioso, porque codiciaba a la mujer del prójimo, mirón, cierto, era un mirón. ¿Qué más era David? ¿Quién me ayuda? ¿Qué puedo decir que era ese personaje? David tenía muchos defectos. Aparte de todo, no estaba en la guerra, o sea, que era cobarde, no estaba en el lugar donde tenía que estar. Y David tenía todos esos defectos. Mentiroso, hizo planes que no eran de un hombre de Dios, porque yo creo que esos planes no son de un hombre del Señor, de meterle un hijo al otro que no era de él. Bueno, eso es como una historia, se los dejo a los que no la han leído, solo los estoy diciendo por encima. Ese es más o menos David, ese asesino mentiroso, mezquino. El Señor un día dijo que su corazón era conforme a su corazón. Eso no tiene sentido, ¿cierto? Pero también hay personajes en la palabra que cometieron pequeños errores y fueron duramente enjuiciados. Entonces yo me ponía a pensar, Señor, ¿cuál era la diferencia entre esos hombres que cometieron grandes errores, que pagaron consecuencias, eso sí, pero en estos que cometieron pequeños errores y fueron cortados, aún muertos muchos de ellos? Y empecé a decirle al Señor, Señor, muéstrame. Tal vez ustedes dirán, esto es muy fácil, pero para mí era mi pregunta hacia Dios. Muéstrame, Señor. Entonces les voy a invitar a que compartan conmigo la respuesta que el Señor me dio. ¿Quieren compartirla conmigo en esta noche? A ver qué nos dice el Señor. Entonces yo quiero que donde está, cerremos nuestros ojos y le pidamos dirección a Dios en esta noche. Señor, te pedimos, oh Dios, que sea tu palabra expuesta conforme a tu voluntad y tu propósito. Conoces mis debilidades mejor que cualquiera de los que están aquí. Conoces que soy pecadora, Señor, y que no tengo nada digno de ser aplaudido ni mirado. Que todo es por tu gracia y por tu amor. Y yo te pido que hoy podamos juntos compartir la historia de tu palabra. Y que tu palabra sea dada conforme a los dichos de tu boca, Señor. Te pido que sea tu espíritu guiándonos, tu espíritu hablándonos, tu espíritu enseñándonos. Gracias te damos en esta noche. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quiero que me acompañen a Marcos 14. Empiecen a buscar. Marcos 14, ¿sí ven? Estoy ronquita. Cuando hayan encontrado, no se digan amén, ya encontré. Cualquier señal de que ya encontraron. Eso. Listo. Les voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Me gusta mucho. Para mí es un lenguaje muy sencillo. Se las voy a leer desde ahí. Igual todas las Biblias dicen lo mismo, entonces acompáñenme, por favor. Y dice así. Faltaban 2 días para la Pascua y el festival de los panes sin levadura. Los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa seguían buscando una oportunidad para capturar a Jesús en secreto y matarlo. Pero no durante la celebración de la Pascua, acordaron, no sea que la gente cause disturbios. Mientras tanto, Jesús se encontraba en Betania, en la casa de Simón, un hombre que había tenido lepra. Mientras comían, entró una mujer con un hermoso frasco de alabastro que contenía un perfume costoso, preparado con esencias de nardo. Ella abrió el frasco y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Algunos que estaban a la mesa se indignaron. ¿Por qué despreciar un perfume tan costoso?, preguntaron. Podría haberse vendido por un salario de 1 año y el dinero dado a los pobres. Así que le regañaron severamente.
Pero Jesús respondió: déjenla en paz. ¿Por qué la critican? ¿Porque hace algo tan bueno conmigo? Siempre habrá pobres entre ustedes y pueden ayudarlos cuando ustedes quieran, pero a mí no siempre me tendrán. Ella hizo lo que pudo y ungió mi cuerpo en preparación para el entierro. Les digo la verdad, en cualquier lugar del mundo donde se predique la buena noticia, se recordará y se hablará de lo que hizo esta mujer. Yo creo que esta es una de las historias más conocidas dentro del pueblo cristiano, ¿cierto? La mujer que riega el perfume delante del Señor. Pero yo quiero que hoy empecemos como a desglosarlos entre todos y empecemos a ver como características que encontramos en este pasaje, a ver con qué el Señor nos puede sorprender en esta noche a través de su palabra. Y vamos a empezar a leer el primer versículo junticos. Entonces dice: faltaban 2 días para la Pascua. ¿Cuántos días faltaban? 2 días para la Pascua y el festival de los panes sin levadura. Resulta, resulta que ¿qué se celebraba en la fiesta de la Pascua? Lo que se celebraba en la fiesta de la Pascua era la liberación del pueblo egipcio de la esclavitud. O sea, se hacía una fiesta en honor a ese momento en que el pueblo había sido esclavo y el Señor los había liberado. Esa era la primera celebración. Dice que también se celebraba lo de los panes sin levadura. Y era bien especial porque en ese tiempo había un ritual, era que el pan no podía tener levadura porque la levadura significaba contaminar, pecado. Entonces era como un ritual de decir: no, es que el pan tiene que ser santo. Y era muy especial porque estos 2 hechos que estaban pasando en ese momento de la historia daban como voces de lo que vendría a ser el Señor Jesús. Uno era que venía a liberarnos a nosotros de la esclavitud, y segundo, que Él era perfecto, sin mancha y sin pecado, como aquel pan sin levadura. ¿Hasta ahí vamos bien? Eso es lo que estaba pasando en ese momento. Y dice así: los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa seguían buscando una oportunidad para capturar a Jesús en secreto y matarlo. A mí me llama mucho la atención porque si nosotros conocemos un poquito de la historia y los que no, esos sacerdotes, esos principales sacerdotes, es como decir ahorita los líderes, ¿cierto? La gente que conocía, que estudia la palabra, las personas que llevan años sirviendo dentro de la congregación, que son pilares de la iglesia. En ese momento eran aquellos líderes, nosotros, los que de algún otro modo podemos ser visibles. Me meto en ese cúmulo de personas, ¿cierto? Eran ellos. Y lo más especial es que ellos no estaban escuchando a Jesús, sino que estaban haciendo, ¿cómo es? Acechando a Jesús para atraparlo. Y es muy especial porque aunque ellos conocían la palabra, habían oído de ella, la tenían por poco. No querían escuchar el discurso de Jesús. No se les hacía familiar ese discurso. Ellos tenían algo en mente. ¿Y qué tenían en mente ellos? Atraparlo para matarlo. Pero ellos dijeron: no lo podemos hacer en medio de la Pascua porque Él tiene influencia y esto aquí se nos vuelve un alboroto total. Entonces ahí vamos. Esos líderes que conocían la palabra la tuvieron por poco y estaban más pendientes en acecharlo para atraparlo, para matarlo. Quiero que continúen leyendo conmigo. Pero no durante la celebración de la Pascua, acordaron, no sea que la gente cause disturbio. Mientras tanto, Jesús se encontraba en Betania. Me encanta, porque iba toda la gente preparando para la fiesta, todo el mundo preparado porque venía la fiesta de la Pascua, y Jesús estaba ¿en dónde? En Betania. Betania era como por decir un pueblito cercano a Jerusalén, ¿cierto? Está todo el mundo allá en su regocijo y en su fiesta, y Él decide irse y retirarse para Betania. Y mientras tanto, los sacerdotes allí esperando el momento oportuno. O sea, yo digo una cosa: si usted sabe que lo van a matar, ¿usted está entre la gente o se queda solo? Entre la gente, ¿cierto? O sea, me van a matar, ahí me quedo aquí solito. No, yo me meto entre la gente. Pero así no era el Señor. El Señor hace como todo al revés. Ustedes han visto ahorita lo del caso de que castigas. El Señor hace esas cosas. Y dice que el Señor se fue para Betania con un grupo de personas, y vamos a ver qué se fue a hacer a ese pueblo. Y dice así: mientras tanto, Jesús se encontraba en Betania, en la casa de Simón, un hombre que había tenido lepra. Mientras comían, entró una mujer. Pausa. Entonces vamos a hacer la escena. Estaba Jesús en la casa de Simón, que un hombre que él había sanado, que había sido sano de lepra, y estaban allí comiendo. ¿Cuál es uno de los mejores momentos del día? No me digan que no es comer.
Ay, Señor, ¿será que ese es mi pecado? O sea, ¿cierto? Ay, Dios, estás aquí sacando toda flor, todo así al aire y públicamente. Pero cierto, es uno de los momentos más ricos del día. Uno se siente, llega a su casa de trabajar y dice, ay, qué rico, ¿cierto? Es un momento familiar, un momento rico. Y usted se imagina, el Señor llega, está todo el pueblo en revuelo, él quiere tener un momento de paz, está con alguien que lo conoce, está comiendo en su casa y de pronto llega visita. ¿Les ha sucedido? Usted está descansando y llega visita. Hermano, yo los amo, pero avisen. Avisen que van a ir. Porque uno está cierto en ese momento de descanso y llega la visita. Eso más o menos fue lo que pasó en esta cena. Dice que el Señor estaba comiendo. Uno siempre come con gente cercana, con gente que es cercana a uno, con los amigos, con los de sus afectos. Y estaba el Señor en ese momento de tranquilidad y aparece una mujer a dañar el momento de la comida, a dañar ese momento de tranquilidad. Y vamos a ver qué característica o con qué venía esta mujer. Dice, con un hermoso frasco de alabastro que contenía un perfume costoso preparado con especias de nardo. Ella vio el frasco y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. A mí me llama mucho la atención es porque yo creo que si uno llega a una casa, dice, ella tocó la puerta, ella no tocó la puerta, entró. Permiso que llegué yo. Ella entró. Y en ese tiempo, si nosotros pudiéramos contextualizar y entender, la mujer no tenía los mismos privilegios que normalmente nosotros tenemos ahora. Cierto que nosotros ahorita votamos y tenemos derechos y peleamos por nuestros deberes, pero en ese tiempo la mujer era supremamente sumisa a la dirección de lo que el hombre dijera. Culturalmente no tenía ni voz ni voto en muchas decisiones. De hecho, el único que vino a realzar el concepto de la mujer fue Jesús. Es uno de las grandes labores que el Señor hizo, que fue dignificar el concepto de la mujer. Es maravilloso. Y este es uno de esos momentos específicos. Porque como podemos ver, el Señor no le dice, hey, ¿usted qué hace aquí? ¿No ve que estoy comiendo? O sea, espéreme afuera, toque la puerta y entre. No. El Señor, o sea, mire todas las características que hay. Si el Señor lo escribió así en su palabra, eso yo imagino que el Señor lo observó. Dice que ella entró con un frasco de perfume. Y aquí es donde yo quiero empezar como a hacer un paralelo. Cuando yo empecé a leer la palabra, lo primero que hice fue identificarme con aquellos que eran los fariseos, con aquellos que estaban pendientes de apresar al Señor. Y eso nos pasa mucho a nosotros, iglesia. Cuando llevamos muchos años en el Evangelio, a veces nos volvemos profesionales. Oh, esto sí, oh, esto no, oh, esto es espiritual, esto no es espiritual. Y nos volvemos muy así, como exquisitos en el Evangelio. Y empezamos a perder la sensibilidad de lo sencillo de quién es Dios, de la sencillez de quién es Dios. Y nos hacíamos complicado la travesía de llegar hasta Él, muy complicada esa travesía. Y empezamos a volvernos tan técnicos. Y créanme, no lo digo por ustedes. Acuérdense que esta respuesta el Señor me la dio, ¿a quién? A mí. Les estoy compartiendo esa respuesta del Señor. Nos volvemos tan, no sé si profesionales y técnicos en las cosas del Señor, como estos fariseos. Y aunque conocemos de la palabra, y aunque sabemos quién es Dios, aún estemos empezando, conocemos que el Señor es el Señor y eso ya es mucho. Aún así ponemos en duda muchas cosas. Y empezamos a evaluar todo lo que el Señor hace como si fuéramos maestros de Él y Él no maestros de nosotros. Así se creían estos fariseos, así se creían ellos. Y empezaron a dejar lo importante, de escuchar lo importante. Y creo que esta es la primera enseñanza que el Señor nos quiere dar en esta noche. Que nos quitemos esas vestiduras de fariseos, que yo me quite esas vestiduras de fariseos y volvamos a la sencillez de escuchar a aquel hombre que simplemente predicaba la verdad como lo era Jesús. Y empecemos nosotros a hacer lo mismo. A volver a la sencillez del Evangelio, a la sencillez de sentarnos en una mañana y sorprendernos por lo mucho que ha hecho Dios. Si alguna vez, bueno, yo soy muy así, se los voy a contar. Yo soy como toda, ay, los que no me conocen, pero los que me conocen saben que yo soy, ay, tan lindo, ay, tan hermoso. O sea, así soy yo, les estoy contando un poquitico. Cuando yo me levanto en la mañana, pues yo sigo siendo así, no cambio cuando duermo. Y me despierto y siempre le digo, Señor, gracias porque respiro, porque
me toco, porque estoy viva, porque tengo a mi hija al lado, gracias por la familia que me has dado. Y empiezo a agradecer tal vez las cosas sencillas. No tengo que esperar a que venga alguien desde, no sé, de otro país a decirme, oh, tú mujer, se levantarás del... No, no hay necesidad de esperar esos momentos cuando le podemos decir en la casa gracias. Eso fue lo primero que los fariseos perdieron de su mente. Dejaron de tener la sencillez de la palabra, lo que habían estudiado durante años, y se velaron. Y tenían un objetivo en mente: vamos a acribillar a Jesús. Ese es nuestro objetivo. ¿Cuál Biblia? ¿Cuál palabra? ¿Cuál nada? Tenemos un objetivo y lo vamos a cumplir. Vanidad. Pero pasa algo maravilloso. Paralelo a esa situación, ahí están el Señor, con una mujer. No dice el título de la mujer, no dice que era una mujer culta, estudiada, no dice quién era, no dice que era una ama de casa. Hay muchas suposiciones a raíz de quién era ella, ¿cierto? Pero no le vamos a poner títulos en esta noche. Era una mujer común y corriente. Dice que aparece con un frasco de perfume. Yo decía, Señor, un frasco de perfume. Todos saben que el perfume primero era muy costoso, ¿cierto? Que el perfume era muy costoso y ya lo vamos a seguir leyendo. El perfume era supremamente caro. Pero hay algo especial. ¿Por qué trae un perfume? Y con 3 características como bien especiales. Dice que lo traía en un hermoso frasco. Primera característica. Segunda característica, era un perfume costoso. Y tercera, había sido muy bien preparado. Y quiero que lo leamos. Y se entró una mujer con un hermoso frasco de alabastro que contenía un perfume costoso, preparado con esencias de nardo. Ella abrió el frasco y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Pasa algo bien especial. ¿Qué significaría ese perfume? Y cuando yo le decía, Señor, ese perfume, yo muchas veces he leído esa historia, muchas. Señor, ¿qué significa ese perfume? Y el Señor me dijo, el perfume eres tú. El perfume somos nosotros. Yo le decía, espere, somos nosotros, o sea que yo vengo en un frasco hermoso, mentira, no. O sea, ya que vengo en un frasco espectacular. No, no estaba hablando de ese frasco hermoso. Estaba hablando de las vanidades primero, el frasco hermoso, las vanidades que los seres humanos tenemos. Y muchas veces nosotros creemos que la vanidad es que, ay, alguien está trotando, ay, tan vanidoso. No, eso es salud, ojalá yo tuviera esa vanidad, Dios mío, de salir a trotar todos los días. No, eso no es vanidad. Yo hablo de aquellas cosas que hacen, que amamos y que atosoramos y son mías y yo las cuido y son mías, Señor, tú allá, yo acá, esto es mío, mi tesoro. Esas cosas que atesoramos. Los hijos, por ejemplo. Ay, qué duro es eso. Ahorita estoy sola con mi hija y se puede convertir en una gran vanidad, en un gran tesoro que no quiero soltar. Pero a veces ese hermoso frasco es esas cosas que tanto amamos, que tanto nos gusta tener, y como esta mujer tenemos que llevar a presentarlo. Ahí la segunda característica dice que era un perfume muy costoso. Yo decía, costoso. Y me acordaba de esta canción que estábamos cantando. Nos gusta mucho, en jóvenes la cantamos mucho, que dice, en honor a ti rindo mis coronas. O sea, ¿qué a uno le puede costar más en la vida que las coronas que consigue? ¿O no? ¿Usted se sienta en su casa y le llega el título gratis? No. Créame, no. Yo ahorita estoy en tesis y yo digo, Señor, ¿qué es esto, Dios? No. O uno se sienta y le llega el trabajo a la puerta. Buenas, ¿cómo estás? Que yo vengo a presentarme. No, usted tiene que salir a buscar. O un buen matrimonio. Ese es un gran tesoro, una gran corona. Que muchas veces uno cree que lo tiene porque lo hizo uno. Porque es que me lo merezco. ¿Cuál es la corona que tú crees que te mereces? Lo linda, lo lindo que eres, el gran trabajo que tienes, que no es malo, aclaro. El gran título, que no es malo, muy bueno, estudiar es maravilloso, pero es tu corona. Esa corona es lo que uno presenta. Esta es mi hoja de vida. De aquí todos, yo soy un hijo de Dios culta, estudio en los mejores lugares. Esas es nuestras coronas, que a veces se nos olvidan que brillan porque Dios las hizo brillar. Y se nos olvida.
Y eso se vuelve a veces tan sencillo en nuestro lenguaje cristiano porque se nos olvida que seguimos siendo como esa mujer desconocida, que todos los días debemos rendir, primero la vanidad y segundo, nuestras coronas. ¿Cuáles son tus coronas? De las cosas más duras para entregar son nuestras coronas. Son lo que hemos adquirido con esfuerzo, con trasnocho, con lucha, con competir hombro a hombro en el mundo. Esas son las coronas que nos cuesta rendir. Pero que el Señor hoy nos dice, hey, eso hacía parte de ese perfume. Eso hace parte del paquete. Y la tercera característica dice que estuvo preparado, que lo prepararon, que fue procesado. Y me encanta esta parte. Porque el Señor no solamente pide entregar la vanidad, entregar nuestras coronas, sino que también nos hace parte de eso. Porque es que parece como muy difícil que un Señor venga y le diga, hey, entrégame sus coronas y su vanidad. Y uno, espere, despacio, porque eso lo he conseguido con lucha, porque eso hace parte de ese proceso. Pero lo más hermoso es que el Señor también nos dice, entrégame tus luchas, hey, entrégame tus miedos. Entrégame ese proceso. ¿Tienes miedo? Entrégamelo. Hace parte del perfume. ¿Con qué estás luchando? Estás luchando con algo. Llámese, póngale el nombre que le quiera poner. Miedo a la vida, miedo a los retos, pecados, miedo a un fracaso familiar, espiritual, económico. ¿Cuál es tu lucha? También Dios dice que metamos eso en el frasco. Una enfermedad hace parte de meterlo en el frasco que esta mujer llevaba. Este frasco nos representa a nosotros, representa lo que debemos nosotros todos los días llevar delante del Señor. Y a veces, como les decía ahorita al principio, hacemos tan complicado el Evangelio porque se nos olvida que el Evangelio se trata de darle a Él. Pero ¿qué es lo que le tenemos que dar? Y aquí el Señor nos está diciendo hoy, tu vanidad, tus coronas, tus miedos, tus batallas, tu ser. Ven, entrégamelo. Pero no es cualquier entrega. Vamos a ver cuál fue la entrega, cómo lo hizo esta mujer. Vamos a verlo. Y dice, ella abrió el frasco y derramó el perfume sobre la ¿qué? O sea, no, es muy atrevida. Pues a mí me parece muy atrevida. No solamente entro ni le digo mucho gusto, no toco la puerta, entro, empujo y aparte de todo llegó, quiero un frasco de vidrio y ¡fum! Sobre la cabeza. O sea, imagínense en toda la cena. O sea, sobre los pies, yo qué sé, a un ladito, que huela rico. No, ella lo quiebra y lo derrama en la cabeza del Señor. ¿Qué es lo que ella quería? Ella quería algo maravilloso. El Señor, es que yo no quiero de ti solamente los pies y las manos, yo te quiero todo, te entrego todo a ti. Es todo lo que yo tengo, es todo lo que tengo, tenga. No sé, que todo el mundo el que está aquí mirando me diría a la mujer, ¿le interesa o no? Esta es mi ofrenda para ti, mi vanidad, mis coronas, mis procesos, mis miedos, mis títulos, lo que soy, lo quiebro y te lo entrego. Te lo entrego a ti. No le importó ni lo que dijeran los demás, no le importó lo que significaba ser mujer en ese tiempo, no le importó irrumpir en una casa sin permiso, no le importó que el Señor le dijera, hey, estoy descansando, no le importó nada, ella tenía solo un propósito, era quebrarse delante del Señor. Ella entendió el Evangelio mejor que los fariseos, eso no tiene sentido. Los fariseos estudiaban la palabra, ella no solo quiso comprender, ella vivió el Evangelio. Y ese mensaje que decía el Señor de síganme, tomen su cruz, yo soy la verdad, la vida, el camino, ella lo comprendió también que hizo un frasco con su ser y lo quebró delante del Maestro y se lo entregó a Él y se lo rindió a Él. Y vamos a ver qué es lo que sigue diciendo la palabra. Algunos que estaban a la mesa se indignaron, dice la mía. ¿Qué dice la Reina Valera? ¿Se enojaron? O sea, como ahorita les decía, uno cuando está en la mesa, uno con quien la mayoría de veces comen, con gente muy cercana, con gente conocida, con gente que es familiar, ¿cierto? Normalmente, o solo yo,
No, normalmente uno come con la familia a mediodía o uno está comiendo con la gente cercana. Y dice que se paran los de la mesa y le dicen, ¿qué es esto, por Dios? ¿Qué es esto? ¿Esta mujer qué? ¿Usted no se los hace muy parecido esa expresión a lo que a nosotros nos pasa cuando nos volvemos cristianos? Cuando nosotros vivimos un evangelio como el que esta mujer estaba viviendo, un evangelio real, un evangelio donde quebramos lo que somos, estorbamos a más de uno. Estorbamos solo por el hecho de habernos quebrado delante del Señor. ¿Has empezado a estorbar en algún lugar? Es necesario estorbar. No debemos estorbar. ¿Cuál es necesario? Debemos. Es un deber cristiano estorbar. Y no estorbar de, oh sí, aquí la Biblia. No, no, no. Estorbar con nuestra vida. Estorbar con lo que somos. Eso de respirar ese grato perfume que esta mujer derramó. Y los que estaban en la casa viendo semejante hecho, en vez de admirarse, recriminan. ¿Esta mujer cómo hace esto? Mire, hermanos, yo les voy a decir algo. Cuando uno vive momentos duros en la vida, que todos los hemos vivido, yo sé que sí. No hay momentos ni más duros ni menos duros. Cada uno en su grado ha vivido momentos muy difíciles. Y el Señor lo lleva a este momento de quebrarse. Créame que empieza a estorbar. La gente empieza a decir, oiga, ¿usted qué? Está como rara. ¿Usted sí le dolió? ¿Es que no le duele? ¿Usted es de palo? ¿Usted qué le pasa? ¿Usted por qué está así? Como tan rara, como me dicen en mi casa. ¿Usted por qué es como tan rara? Y créame, en mi casa me aman. Aclaro. Y tan rara no es que me vista como mucho raro, sino que el Señor hace cosas extrañas en nosotros. Y empezamos a irradiar eso sin querer. Y eso le estaba pasando a esta mujer. Esa acción no le estorbó al Señor, le estorbó a los que estaban alrededor. Y tiene que haber estorbado. Era lo que tenía que haber pasado. Sigamos leyendo. Me dice aquí, ¿por qué desperdiciar un perfume tan costoso? Resulta que me fui a una Biblia de estudio por allá que tenía guardadita y la saqué a mirar como el valor actual del perfume. Pues la matemática no es mi fuerza, entonces aproveché de los textos y decía que el perfume aproximadamente en nuestra actualidad costaba 10.000 euros. Eso es dinerito. Eso es mucho dinero, ¿o no? O sea, si usted le dicen, venga, le regalo esos 10.000, ay, no, bienvenido, aleluya, gloria a Dios. ¿Quién quiere? Cierto, eso era dinero. Por ese motivo es que se paran y dicen, ay, espera, esta mujer que acaba de hacer, por Dios, ¿cómo va a quebrar ese perfume? Ese perfume vale 10.000 euros. Con eso le hubiéramos podido dar de comer a todos los pobres. Aparte, espiritualizamos, ¿no? Con eso le hubiéramos podido dar de comer a todos los pobres. Porque a veces no entendemos que el perfume tiene gran valor. Es porque somos nosotros ese perfume. Ese valor que la Biblia señala es el valor que nosotros tenemos. ¿Y cuál es el valor que nosotros tenemos? ¿Tú qué vales? La sangre. La sangre. O sea, nadie sobre la tierra podrá pagar ese valor. Nadie. Es de lo mejor que tenemos nosotros los hijos, que valemos lo que nadie puede pagar. Y a pesar de que esta mujer sabía el valor que tenía, llega y dice, Señor, mira, con todo lo que soy, ¡pra!, me quiebro. Me quiebro. Y te entrego a ti lo que yo soy, lo que yo tengo. A pesar del valor de que la mujer sabía que tenía. Y vamos a seguir leyendo a ver qué pasa. Pero Jesús respondió, déjenla en paz. ¿Por qué la critican por hacer algo tan bueno conmigo? Dice esta versión. Ustedes no saben lo que yo sentí cuando lo leí. O sea, lo había leído muchas veces, pero cuando yo volví a leer, dice, déjenla que haga algo ¿tan qué? Tan bueno.
es que el bueno diga que están haciendo algo con él muy bueno. ¿Eso qué es? Es que dice la palabra que él es benevolente, que él es bueno, bueno en gran manera, dice la palabra del Señor. Y ese hombre bueno en gran manera estaba diciendo algo increíble. Está diciendo, déjenla, porque esta mujer está haciendo algo tan bueno, es que la parte le pone un distintivo. Ni siquiera dice déjenla, porque esta mujer está haciendo algo que me agrada. No, dice algo tan bueno. Y aquí cambia toda la óptica del ser cristianos. Cuando realmente somos cristianos, para el Señor es algo tan bueno, tan maravilloso. Y yo decía, Señor, no, en serio. Uno a veces quiere agradar al Señor. Bueno, le voy a contar algo. Los músicos queremos sorprender al Señor con, no sé, una serenata bien espectacular. Nosotros queremos componerle canciones bien lindas, cantar de la mejor manera. Y cada uno desde su perfil quiere hacer algo bueno para Dios. Amén. Bueno, eso espero. O así lo que dice Jairito. Gracias por esos 5. Mentiras, no. ¿Cierto? Es así. Queremos hacer desde nuestras áreas algo bueno. Pero pasa algo maravilloso. Solo con el hecho de rendirnos para Dios ya es algo tan bueno. Y ahí es donde el Evangelio, toma otra posición. Porque entonces el Evangelio no se trata de vamos a luchar con el pecado, voy a acabar con esto que no puedo. De pronto el Señor dice que solo rendirse es lo bueno. Que solo se trata de rendirse. Y dice, no puede ser. Hace poquito hablaba con alguien que algún día estuvo en un púlpito predicando y ya no está. Y algún día decidió irse al mundo a hacer otras cosas. Y yo le dije, dime por qué lo haces. Y yo porque no sé ni perderme, como dice un amigo mío. Yo que quiero descarriar y ni eso sé. No sé cómo descarriarme. Yo desde que conocí al Señor, no sé, Él se adhirió a mí, yo me adhirí a Él, yo qué sé, es una locura. Eso para mí ha sido el Evangelio. Y yo le decía, ¿y tú por qué lo hiciste? Dime tú cómo lo hiciste. Y voltea y me dice, es que tú amas más al Señor. Y se fue. Eso fue hace 2 meses. Ustedes no se imaginan, yo entraba en oración y le decía, Señor, yo te amo más que Él. ¿Acaso nosotros amamos más que los que te conocen y se van o los que están en el mundo? Y no es verdad. Somos tan indignos como ellos, tan pecadores como ellos. ¿Sabe qué nos diferencia? El rendirnos. Eso nos hace permanecer. No nos hace permanecer cuánto amemos a Dios. Eso no nos hace permanecer porque el amor en los humanos es un sentimiento. Entonces el amor no nos hace permanecer. Las victorias tampoco nos hacen permanecer porque a veces tenemos fracasos. La salud, a veces no tenemos salud. Pues que aquí alguien no se ha enfermado. ¿Qué nos hace permanecer? ¿Qué nos hace ser distintos? ¿Que llevamos más años? ¿Que somos ministros? ¿Que tenemos lugar en la iglesia de honor? ¿Que tenemos privilegios en el mundo? A eso el Señor no le dice algo tan bueno. El Señor le dice algo tan bueno a corazones rendidos delante de Él. Eso, iglesia, eso nos hace permanecer. A veces batallamos con pecados y batallamos con muchas situaciones y decimos, Señor, no voy a poder ser santo, no voy a poder agradarte, no voy a poder, Señor, dime cómo. Yo no sé si les ha pasado, pero a mí me pasa. Digo, no voy a poder con esto. Esto de ser cristiano es duro, eso de tomar mi cruz es duro. Y de pronto cuando el Señor habla de tomar la cruz y vemos entonces qué sucedió en la cruz, vemos un Jesús rendido. ¿Saben qué tomar en la cruz? Rendirse. ¿Has pecado? Ríndete. ¿Tienes luchas? Ríndete. ¿La has embarrado? Ríndete. ¿Tienes miedo? Ríndete. ¿Te crees grande? Ríndete. ¿Tienes victorias? Ríndete. 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 ¿Sabe qué hizo esa mujer? Lo entendió y se rindió.
Si hay alguien que por primera vez viene acá, el evangelio se trata de rendirse a Él. Se trata de eso. A veces creemos que se trata de dejar los pecados para acercarnos a Cristo. Eso le decía yo a los chicos de la alabanza hoy. Se trata de acercarnos a Cristo para dejar el pecado. Porque entonces si tenemos que dejar el pecado para acercarnos a Cristo, ¿cuál es la obra de Cristo? Ninguna. Pero si nos acercamos a Cristo y nos rendimos, Él quita el pecado. Él quita nuestro pecado. Entonces todo toma sentido. Todo toma sentido, iglesia. Todo. Podemos decir hoy, ay, lo entendí. Yo que luchaba con esto, lo acabo de comprender. Yo le decía, Señor, ustedes no saben yo con cuántas cosas lucho. Porque uno lo ven aquí muy lindo y no alza las manos. Y no es teatro. Yo personalmente lo hago con todo mi corazón. Amo lo que hago. Pero nadie sabe lo que vive cada uno en su casa. Y cuando yo estudiaba esta palabra, yo le decía, Señor, gracias. Porque has quitado de mí un yugo grande. Y entendí esa palabra que dice, mi yugo es fácil. Y ya entendí por qué es fácil. Porque es la primera batalla, donde el que batalla no lucha, se rinde. Eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Y vamos a ver entonces qué dice la palabra del Señor. Y dice algo tan bueno conmigo. Siempre habrá pobres entre ustedes y pueden ayudarlos. Mire, siempre tendremos dificultades. Siempre habrá necesidades. Siempre. Pero estar con el Señor lo cambia todo. Y vamos a ver qué dice la palabra. Dice, pobres entre ustedes y pueden ayudarlos cuando quieran. Pero a mí no siempre me tendrán. Él estaba hablando de lo que iba a suceder capítulos más adelante. Que iba a ser apresado, que iba a ser llevado, que iba a ser asesinado a causa de nuestros pecados. Pero me encanta porque dice, ¡hey, despierten! Siempre alrededor van a haber dificultades. Es más, es una promesa. Esas promesas no nos gustan. A mí tampoco. En el mundo tendréis aflicción. ¿Es o no es una promesa? ¿Ustedes qué dicen? ¿Es o no es una promesa? Es una promesa. Dios por Dios. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Ese era lo mismo que le estaba diciendo el Señor a ellos. Hey, en el mundo tenéis muchas aflicciones, pero no pierdan el tiempo en mirarlas a todas. Mírenme a mí. Ella ha hecho algo tan bueno. Me está mirando a mí. Se rindió y me miró a mí. Eso es lo que el Señor les está diciendo. Y termina con algo, el 9. Les digo la verdad, me encanta este pasaje. Les digo la verdad, en cualquier lugar del mundo donde se predique la buena noticia, se recordará y se hablará de lo que hizo esta mujer. ¿Ustedes saben por qué? Dice, cuando se dé la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? El evangelio. Y entonces, ¿qué es el evangelio? Rendirse. Rendirse a un hombre, a un rey, que siendo rey descendió desde su trono, se hizo siervo, murió en una cruz por amor a nosotros. ¿A quién me tengo que rendir? A ese rey. Que cuando se dé la buena noticia, que todo el mundo sepa, dice el mundo. No dice, ay, que algunos sepan, que el mundo sepa lo que hizo esta mujer, porque de eso se trata la vida cristiana. Vivimos años y cuando uno lleva sirviendo, sí que se le vuelve costumbre lo que hace. Se le vuelve costumbre. Yo subo, en mi caso, subo, cantamos, sí, me bajo, ensayo, vengo, se le vuelve una rutina. Pero cuando uno vive el evangelio, entonces todo empieza a coger sabor, color. Y el evangelio se torna diferente. Porque entonces todos los días yo voy con mi frasco de alabastro, de perfume, lo quiebro, lo derramo y hay revelación de parte de Dios. ¿Sabe esta mujer qué entendió? Lo que pasaría con el Señor. Porque él dice, y versículos más adelante, creo, dice, déjenla en paz, porque la critica, dice, siempre va por esta tarde. Ella hizo lo que pudo y ungió mi cuerpo en preparación para el entierro, en preparación para lo que vendría. ¿Saben qué ocurre cuando nos rendimos? El Señor nos muestra su corazón. Mire,
Esto suena como raro, yo lo sé. Suena a veces como imposible, porque parece un Dios que a veces no conocemos porque lo hemos complicado. Pero yo les aseguro, por lo que yo he vivido, que si solo nos rindiéramos a Él, Él nos muestra su corazón y nos hace entender los tiempos, las circunstancias, esas cosas que no entendemos, esas cosas que no tienen sentido. Eso que decimos, Señor, yo no entiendo ni por qué está pasando esto que es tan horrible, que está revuelta mi vida, ¿qué es esto? Y entramos y quebramos el frasco y de pronto, espere, empiezo a entender. Empiezo a entender que el Señor es el arquitecto que organiza. Por eso lo que yo les decía, de que eso se trata la vida cristiana, de todos los días quebrarnos para entender los tiempos del Señor. Porque si no la vida cristiana se nos va a volver aburrida, cansona, sin sazón, sin sabor. Porque entonces se trata, ay, verdad, no tengo que pecar, no tengo que pecar, no tengo que pecar. ¡Ey! Ríndete y vas a ver el Señor cómo se señorea de ti. Y el pecado ya no se señoreará de nosotros. Ya no. ¿Por qué? Porque estamos rendidos delante del Señor. Y fallaremos, claro, muchas veces. Y ahí es donde entendemos entonces lo que yo les decía al principio. ¿Por qué estos hombres? Porque un David, con todo su pecado, el Señor dice, he ahí un hombre conforme a mi corazón. Porque él tenía una cualidad, se rendía. Los salmos son una expresión de un hombre que se quebraba 1000 veces, que se quebraba. Él entendió la vida cristiana, él entendió la gracia en un tiempo que no había gracia. Y él decía, yo no puedo con esto, o sea, yo la embarré, ¿yo qué hice? Y se quebraba. Y eso el Señor dijo, hey David, eso es tan bueno para mí, es tan bueno para mí. Y yo no les estoy diciendo que ahorita, como les decía a los de la alabanza, perdónenme la expresión, nos alcemos la bata entonces y a pecar. No, porque cuando estamos cerca del Señor y rendidos, queremos solo agradarle. Es un efecto que sucede. Siempre nos preguntamos, ¿cómo hago yo para luchar con esto, ¿Cómo lo hago? Hoy tenemos la clave de parte del Señor. Ríndete, deja de pelear, ríndete. Deja de luchar en tus fuerzas, solo ríndete. Y vamos a conversar. Si el Señor nos enseñoreó de ti, si el Señor no te dio paz, solo ríndete. Y eso es lo que esta mujer hizo, rendirse y quebrar un perfume. ¿Cuál es el perfume que tienes que quebrar? ¿Cuál es la vanidad? ¿Cuál es la corona? ¿Cuál es el proceso que estás viviendo que tienes que quebrar? Y decirle, mira, Señor, aquí estoy. Cansado del camino como la canción, sediento de ti, yo me quiebro. Cuando yo estudiaba esta porción de la escritura, yo decía, Señor, yo deseo que así como yo lo entendí, esa respuesta de la primera pregunta, entendamos que el evangelio se trata de rendirnos a Él. Y entonces nos veremos todos en la eternidad. Todos en la eternidad. Si todos nos rendimos a Él, nos veremos todos en la eternidad. No hay más, no hay más. No hay estrategia, iglesia. No hay estrategia para ganarnos el corazón del Señor. Solo hay corazones rendidos a Él. Y quiero terminar con una porción de la palabra en Marcos 14, de una mujer, en Marcos 14 no, en Primera de Corintios, 2:10. Primera de Corintios. Y eso es del Espíritu Santo, hablando de cómo cuando nos rendimos al Señor, entonces nos revela su corazón. Y aquí Pablo está hablando de que Él no se enseña a sí mismo, sino que enseña de parte de Dios, pero que cuando está con hombres mayores, hablando de la madurez en el Evangelio, habla con palabras de sabiduría. Y entonces dice, a eso se refiere la Escritura, cuando dicen, ningún ojo ha visto. Está 2 Corintios 2:9, Dice, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman.
Pero fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas por medio del Espíritu, pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos más profundos de Dios. ¿Queremos conocer al Señor? Rindámonos. No hay otra cosa que debemos hacer. No pelees más. Ya. Ríndete, ríndete, rindámonos a Él. Digámosle, Señor, aquí estoy, como soy, como me ves, sin nada que ocultar, porque nada lo podemos ocultar. Y hay una porción de la Escritura que me gusta mucho, que es la parte donde el Señor va a la casa de Lázaro, y yo creo que la conocen mucho, y está Marta cocinando al Señor, y cocinando, y María, ¿a dónde? A los pies del maestro, ¿cierto? Y entonces le dice Marta, oiga, maestro, ¿qué colmo es este? Esta mujer ahí sentada, y yo corra que corra. Y él le dice una frase que se las quiero regalar, que hace parte de mi vida, un pasaje bíblico que me encanta. Y dice, ella ha escogido la mejor parte, la parte que nunca le será quitada. Esa parte de rendirnos nunca nos será quitada. Lo que tenemos nosotros con el Señor, la relación que construimos con Dios, mire, podrá pasar lo que sea, dice la palabra, ni ángeles, ni potestades, ni tribulación, ni angustia, ni peligro, ni hambre, ni desnudez, ni lo ancho, ni lo profundo. Nada nos puede separar, porque lo que tenemos con el Señor es la mejor parte y nadie nos la va a quitar nunca. Esto se trata de eso, de rendirnos para que la parte, para que la relación, para que lo que construimos nunca se nos sea quitado y nunca tengamos que mirar el mundo con anhelo.